Dando continuidad a nuestro panel de expertos y en tercer término, contamos con la presencia de la licenciada Nancy Cano. Ella es directora de la Dirección de Encuestas a Hogares del Instituto Nacional de Estadística, INE, de la República del Paraguay. La licenciada es egresada de la Universidad Nacional de Asunción, con el título de licenciada en Matemática, y candidata a magíster en Economía Aplicada por la Universidad Austral de Rosario de la República Argentina. Obtuvo sus estudios de especialización en análisis demográfico en el Centro Latinoamericano de Demografía en Santiago de Chile y de planificación y gestión de censos en Venezuela. Participó en agencias internacionales de estadística, censo y población en Tokio, Japón, y en el INDEC de la República Argentina. Licenciada, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación también al Instituto Nacional de Estadística. Es realmente un placer poder compartir los resultados, sobre todo lo que fuimos avanzando en lo que se refiere a la pobreza. Si me indican, por favor, si pueden ver la pantalla. Correctamente, Nancy, gracias. Perfecto. Bueno, mi presentación se va a basar en cuanto a los antecedentes de la medición de pobreza en nuestro país, cómo venimos trabajando con el Comité de Pobreza Ampliado para la construcción del índice de pobreza multidimensional, algunos aspectos metodológicos de la medición, los principales resultados que también me gustaría compartir con ustedes. En cuanto a los antecedentes de la medición de pobreza en Paraguay, la medición oficial de pobreza es la de pobreza monetaria y la institución encargada es el Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, cuya periodicidad anual lo viene desarrollando desde el año 1997 ya de manera ininterrumpida. Hasta la fecha estamos cerca de prácticamente 24 años. Para el cálculo de este indicador, la fuente principal es la encuesta permanente de hogares y se identifica la población en situación de pobreza cuando el nivel de ingreso per cápita es inferior al costo de la canasta básica de consumo. Esta canasta está compuesta por un conjunto de bienes que satisfacen ciertos requerimientos mínimos, tanto alimentarios como no alimentarios, y el costo de la canasta se denomina línea de pobreza total. Con este método se identifica a las personas en situación de pobreza total, aquellos cuyos ingresos per cápita mensuales son inferiores a la línea de pobreza, y se identifica entonces a también la población en situación de pobreza extrema, cuyos ingresos per cápita mensuales son inferiores a la línea de pobreza. También es importante mencionar que el Instituto Nacional está también realizando la construcción de las necesidades básicas insatisfechas. Esta medida se basa principalmente en la construcción utilizando como fuente de datos los censos nacionales de población. La NBI nos permite caracterizar ya la pobreza de manera más directa por medio de dimensiones que cuantifican las carencias estructurales. Esto nos impide a la población satisfacer ciertos requerimientos o necesidades. La última publicación fue construida con los datos del Censo Nacional, se publicó en el 2016, que se refiere a 4 dimensiones. Contempla la calidad de vivienda, infraestructura sanitaria, acceso a la educación y capacidad de subsistencia, y se consideraba a un hogar que presentaba esta necesidad básica insatisfecha cuando tiene una privación de al menos una de estas dimensiones mencionadas. Esta medida tiene una principal ventaja, que es la de ubicar geográficamente a los hogares carentes
un poco la virtud de los censos nacionales y una característica que resulta muy útil para la planificación de políticas públicas. En el caso de Paraguay, también es importante mencionar todos los aspectos para llegar a la medición de la pobreza multidimensional. En el Paraguay se desarrolla en un contexto en el que se ha logrado reducir la pobreza monetaria en el periodo 2012-2020. Paraguay pasó de 31.4% a 29% de la 26,9% de la población, que representa un descenso de porcentuales. En el caso de la pobreza extrema, se redujo de 7% a 3%, con un descenso de prácticamente 4 puntos porcentuales. Todos estos datos uno lo puede constatar en la página del Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, también es importante mencionar el Plan de Desarrollo 2030, que es un documento estratégico elaborado por el Estado junto a autoridades subnacionales, la sociedad civil y el sector privado. Tienen dentro de sus principales estrategias la reducción de la pobreza y el desarrollo social. A todo esto podemos sumar el compromiso que tiene Paraguay con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo primer objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas. Un compromiso transversal del Estado y que está estrechamente ligado con las acciones de la institución, es la que se menciona en la Constitución del artículo 6, en la que se compromete a promover la calidad de vida, reconociendo los factores condicionantes. Por otro lado, organismos nacionales e internacionales han consultado al Instituto Nacional en reiteradas ocasiones la posibilidad de complementar la pobreza monetaria con otra medida, en este caso la pobreza multidimensional, y por ello el Instituto Nacional cree importante y oportuno contar con este instrumento como una medida complementaria y que nos va a permitir visibilizar las privaciones que sufren las personas en situación de pobreza y con ello favorecer el uso eficaz en las políticas públicas. La pobreza multidimensional toma en consideración las múltiples carencias que puede padecer un individuo en forma simultánea, situación que le priva del desarrollo pleno de sus capacidades, como señala el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, en su enfoque ya de capacidades. Muchas de las capacidades que requiere una persona están garantizadas como derecho, por ende la situación de pobreza es el resultado de la falta de acceso a derechos. Entonces, este método adoptado para la construcción del índice de pobreza multidimensional fue desarrollado por Sabina y James Foster, también el cual se basa en la teoría de capacidades de Amartya Sen. El método identifica quién es pobre en función a un rango de capacidades estableciendo privaciones que sufre esa persona. En el caso de Paraguay, ya en el momento de la decisión de la construcción de este indicador, se tenía 21 países, en total 9 corresponden a América Latina. En este entonces, Paraguay ocupó el 10º en la construcción del índice de pobreza multidimensional y 22 a nivel mundial. Seguimos trabajando para la construcción de la pobreza, o sobre todo el índice de pobreza multidimensional. La institución rectora, en este caso el Instituto Nacional de Estadística, como punto de partida convoca a representantes de instituciones públicas, también privadas, organismos no gubernamentales, investigadores independientes, representantes de OFI, Banco Mundial, UNICEF, PNUD, la CEPAL,
para conformar el Comité Técnico Interinstitucional sobre Pobreza Ampliada. Ya teníamos un comité de pobreza en la construcción de pobreza monetaria. En este caso, a esta la denominamos Comité de Pobreza Ampliado. Este comité es el que acompañó todo el proceso de construcción del índice de pobreza nacional y ha tomado las decisiones trascendentales durante todo el proceso de la construcción. Algunos aspectos que se tienen en cuenta, el método Alquila y Foster nos contempla los pasos a seguir para esa construcción. Son 8, por ejemplo, definir el propósito de la medida, la unidad de análisis, definir las dimensiones, los indicadores de las dimensiones, el peso de cada dimensión, los pesos de indicadores al interior de cada dimensión, el umbral de la pobreza, y bajo esto identificar quién es pobre multidimensional. Nuestra fuente principal para la elaboración o la construcción del índice de pobreza multidimensional es la encuesta permanente de hogares, principal fuente de hogares del Instituto Nacional, también a nivel país, con representatividad a nivel nacional y departamental para muchos años. Esta es una encuesta multitemática, investiga temas como salud, educación, vivienda, trabajo, ingresos. Es también la utilizada para la medición de pobreza monetaria, como lo mencionaba al inicio. La EPH inició una encuesta puntual ejecutada en el cuarto trimestre a una continua a partir del 2017. Pero por una cuestión de comparabilidad, la construcción del índice de pobreza monetaria y multidimensional se utilizan los resultados del cuarto trimestre, cuyo tamaño de muestra nos permite la representatividad a nivel de total país, área urbana rural y para algunos departamentos. La definición del propósito del índice de pobreza también ya consensuado con el comité, dice que es un complemento a la medición de pobreza monetaria que sirve a las instituciones del Estado para identificar las privaciones que deben ser atendidas para la reducción de la pobreza, así como para el diseño y monitoreo de políticas públicas con un enfoque ya de nuestra unidad de análisis definida es la del hogar, al igual que para la medición de la pobreza monetaria. Esta decisión obedece a algunos aspectos, como por ejemplo la de las privaciones afectan de manera simultánea a todas las personas que conforman el hogar. Por otra parte, también el argumento de Alquira y Santos se asume que todos los miembros de un hogar se benefician o se ven afectados ante la privación de dimensiones de una sola persona. Entonces, por ejemplo, un hogar donde una persona fue o sufre una enfermedad crónica, es probable que la familia enfrente conjuntamente la enfermedad. La selección de indicadores para el índice de pobreza multidimensional de Paraguay tuvo en cuenta varios aspectos, entre ellos los relacionados a políticas públicas. También se definió en función al propósito, la cuestión muy importante también fue la disponibilidad, en este caso nuestra fuente de información con qué datos contamos, que es la encuesta permanente de hogares, y durante el proceso de identificación de las dimensiones se llevaron a cabo evaluaciones de esas dimensiones y los indicadores que utilizan otros países en la construcción de la pobreza multidimensional a fin de tener en cuenta esas experiencias, sobre todo aplicables al caso de Paraguay. Entonces, como resultado, sí. Tenemos 3 minutos nada más. Perfecto. Como resultado, entonces tenemos las siguientes dimensiones, que es trabajo y seguridad social, vivienda y servicios, salud y ambiente y educación. Estas dimensiones
contienen a su vez indicadores en todo los datos disponibles de la encuesta permanente de hogares. Tenemos 5 de trabajo, 3 para vivienda y servicios, 4 para salud y educación. Este es un ejemplo de cuando un hogar no es pobre multidimensional, y en este caso sí ya un hogar con, que llega a completar la cantidad de umbrales, es considerado como pobre multidimensional. Un ejemplo. Y los principales resultados, decíamos que es como un complemento de la pobreza monetaria. Acá podemos ver que 1.505.000 son pobres multidimensionales. De estos, el 57-58% son pobres monetarios, y por otra parte el 42% son pobres multidimensionales pero no monetarios. Y que nos permite también esta medida aprovechar la desagregación a nivel departamental y sobre todo conocer al interior de los departamentos quiénes son los más carenciados en términos de pobreza multidimensional. Muchísimas gracias por la oportunidad, y también dentro de lo que es la página del instituto hay mucho más por compartir, documentos metodológicos, la base de datos, todo completo. Muchísimas gracias a todos.